Misterios del barco hundido. Estaba ansioso por sumergirme en las profundidades del océano, en busca de los tesoros perdidos y reliquias olvidadas. Como buzo experimentado, siempre había encontrado emocionantes hallazgos, pero nada me había preparado para lo que descubriría en el barco hundido. Había escuchado rumores sobre este barco, una embarcación que se había hundido hace décadas, llevándose consigo secretos inimaginables. Se decía que estaba maldito, que los espíritus de la tripulación seguían vagando por sus pasillos en busca de venganza. Pero mi sed de conocimiento y ambición me impulsaron a explorar misterios prohibidos. El día de la inmersión me adentré en las aguas oscuras, con una mezcla de emoción y aprensión. A medida que descendía hacia las profundidades, el mundo exterior se desvanecía, sumiéndome en un silencio irreal. Finalmente, el barco hundido emergió frente a mí, un espectro en el fondo del mar. Al acercarme a la embarcación, me estremecí ante su apariencia. La cubierta estaba cubierta de algas y corales. Las ventanas rotas mostraban el paso del tiempo y la descomposición del casco. Sin embargo, seguía siendo majestuoso en su decadencia, un testigo silente en un pasado olvidado. Con lámparas en mano, me adentré en las profundidades del barco. Cada paso era como sumergirme en una historia macabra que se revelaba lentamente. Pasé por habitaciones cubiertas de escombros, corredores oscuros y compartimientos misteriosos. El aire parecía cargado de angustia, como si los ecos de la tragedia resonaban en las paredes. Fue entonces cuando comencé a sentir una presencia inquietante a mi alrededor. Sombras se movían en las esquinas de mi visión, pero cuando giraba la cabeza para mirar, no había nada. El silencio era interrumpido por los latidos apresurados de mi corazón y el susurro inquietante del mar. En un momento, mientras exploraba la bodega, encontré un diario desgastado. Con temor comencé a leer las palabras manchadas de tinta. El diario reveló una historia de traición, codicia y locura. La tripulación estaba dividida por conflictos internos y su desesperación los llevó a actos impensables. Habían saqueado tesoros prohibidos y desafiado a fuerzas oscuras que no podían comprender. El diario también advertía sobre la maldición que se cernía sobre el barco, una maldición que había condenado a las almas de la tripulación a vagar eternamente en las profundidades del océano. Cada noche se despertaban para revivir sus peores pesadillas, atormentados por los horrores que habían desatado. A medida que avanzaba en la lectura, sentía que la atmósfera se volvía más opresiva. La maldición del barco hundido se apoderaba de mí. La sensación de que algo malévolo me estaba observando se intensificaba. Intenté alejarme del diario y abandonar el barco, pero algo me lo impedía. En medio de mi angustia, escuché un murmullo siniestro que se elevaba desde las profundidades. Las sombras cobraron vida y la danzaron a mi alrededor, formando figuras macabras que se desvanecían ante mi mirada. Las voces de la tripulación condenaron resonando en mi cabeza. Sus gritos de tormento me atormentaban para siempre. En un último intento de escapar de la maldición, nadé hacia la superficie con todas mis fuerzas. Cuando finalmente emergí del mar, me encontré exhausto. Temblando, miré hacia atrás y vi el barco hundido. Desaparecía una vez más en las profundidades.
llevándose consigo sus secretos más malditos. Desde entonces, me persiguen las visiones y los susurros de aquel barco, una experiencia que ha dejado una marca indeleble en mi alma. La maldición del barco se ha convertido en mi carga, un recordatorio constante de que ciertos misterios deben permanecer ocultos en las profundidades del océano para siempre. El viaje maldito. Había oído hablar de la leyenda del viaje maldito desde que era niño, pero nunca imaginé que me vería involucrado en ella. Como periodista de investigación siempre estaba en busca de historias intrigantes y cuando surgió la oportunidad de abordar un crucero en una misteriosa reputación, no pude resistir la tentación. El barco conocido como el Espectro Marino era famoso por sus relatos de desapariciones inexplicables y eventos sobrenaturales que rodeaban. Muchos decían que estaba maldito y aquellos que osaban embarcarse en él nunca regresaban, al menos no de la misma manera. Sin embargo, para mí, esa era una razón perfecta para unirme en ese viaje maldito y descubrir la verdad detrás de los oscuros rumores. Una vez a bordo, la atmósfera era tensa y opresiva. Las luces parpadeaban de manera muy inusual y la tripulación susurraban en voz baja entre ellos, como si temieran que las paredes tuvieran oídos. Pero no me iba a dejar intimidar. Estaba decidido a encontrar respuestas. Mis primeros días en el crucero transcurrieron sin incidentes, pero la tranquilidad no duraría mucho. Una noche, mientras investigaba en la biblioteca del barco, escuché unos pasos sigilosos acercándose. Cuando me di vuelta, me encontré con una figura fantasmal en la penumbra. Sus ojos me brillaban con una luz sobrenatural, y antes de que me pudiera reaccionar, desapareció en la oscuridad. A partir de ese momento, las cosas se volvieron cada vez más extrañas y siniestras. A partir de ese momento, las cosas se volvieron cada vez más extrañas y siniestras. Los pasillos se volvieron laberintos y confusos, y parecía que el barco tenía vida propia. Puertas que yo había cerrado parecían abiertas, y el sonido de risas distorsionadas se filtraban desde las penumbras del barco. Cada noche, pesadillas me asediaban mientras dormía. Visiones de sombras danzantes y rostros distorsionados me acechaban en mis sueños. Me despertaba sudoroso, agitado, pero sin saber si realmente había estado soñando o realmente había visto algo. La paranoia comenzó a apoderarse de mí. Cada mirada se volvió sospechosa. Cada sonido me llenaba de temor. Me obsesioné con desentrañar los secretos del viaje maldito, pero cuando más indagaba, más oscuros se volvían los misterios. Un día, mientras exploraba el nivel más bajo del barco, encontré una puerta oculta. Mi curiosidad me llevó a abrirla, y lo que encontré adentro me heló la sangre. Era una habitación lúgubre, decorada con extraños símbolos, objetos antiguos. Sentí una presencia maligna en el aire y decidí salir rápidamente. Desafortunadamente, mi intento de escapar fue en vano. El barco parecía reaccionar ante mis investigaciones y cada vez me resultaba más difícil moverme. Mis compañeros de viaje se volvieron hostiles y desconfiados. Me sentía más como si estuviera atrapado en una pesadilla interminable. Finalmente llegó la noche del último día de crucero. La tensión del aire era palpable y todos los pasajeros parecían estar esperando algo. Fue entonces cuando una densa niebla envolvió el barco, oscureciéndose aún más que el ambiente. Las luces
parpadeaban violentamente y de repente todo se volvió caótico. Gritos resonaban por todas partes. La tripulación parecía haber enloquecido. En medio del caos vi una figura fantasmal nuevamente, esta vez mucho más cerca de mí. En un acto desesperado corrí hacia la cubierta para escapar del terror que me rodeaba, pero el barco ya no estaba en medio del océano, sino en una dimensión desconocida y aterradora, un espectáculo espeluznante que desplegó ante mí. Criaturas de pesadillas acechaban en la distancia y en el horizonte era un abismo sin fin. Finalmente comprendí que había sido arrastrado hacia una dimensión desconocida, más allá de la comprensión humana, una dimensión habitada por fuerzas sobrenaturales y seres de otro mundo. El viaje maldito no era simplemente una leyenda, era una realidad retorcida y aterradora. Desde entonces me encuentro atrapado en esta dimensión oscura, vagando sin rumbo en busca de una salida. Mi destino se ha entrelazado con el del viaje de maldito, y temo que nunca podré escapar de esta influencia malévola, así como me encuentro ahora, eternamente perdido y en este viaje sin fin, condenado a vagar por siempre en las profundidades de lo desconocido. El naufragio del diablo. En una noche oscura y tormentosa, navegábamos en aguas desconocidas en busca de una antigua leyenda marina que decían que contenía riquezas inimaginables. A bordo del barco éramos un grupo de aventureros, temerarios, dispuestos a arriesgarlo todo por el anhelo de la fortuna. Sin embargo, poco sabíamos de que este sería el comienzo de nuestro peor naufragio, uno que nos llevaría al abismo del terror. El capitán del barco, un hombre tosco y con cicatrices de incontables batallas, nos había advertido que nos mantuviéramos en guardia, pero ninguno de nosotros prestó atención a sus palabras. Cegados por el deseo de las riquezas y fama, la ambición nos había cegado ante el peligro que se cernía sobre nosotros. La tormenta arreció con fuerza mientras nos adentrábamos más y más en aguas desconocidas. Las olas rugían como bestias hambrientas, amenazando con tragarnos en cualquier momento. Pero lo peor estaba por venir. De repente, el viento cesó y el mar quedó en calma, como si el océano mismo estuviera esperando algo. Fue entonces donde lo vimos. Un barco enorme, espectral, emergió de la niebla, de un color negro, como la noche sin estrellas. Su aspecto era aterrador, como si fuera una nave de los infiernos. El capitán, con una mirada de terror en sus ojos endurecidos, nos instó a alejarnos, pero estábamos hipnotizados por el espectáculo siniestro frente a nosotros. Una aura malévola emanaba del barco y el ambiente se llenó de un frío glacial que helaba nuestros corazones. Sin previo aviso, una niebla oscura envolvió nuestro barco y de repente nos encontrábamos incapaces de maniobrar. El barco fantasmal se acercó cada vez más y más, y su presencia sobrenatural nos invadió como una sombra oscura que amenazaba con devorarnos. El capitán gritó órdenes, pero era inútil. El barco parecía tener una voluntad propia, llevándonos hacia nuestro destino desconocido. La niebla se espesaba un poco a poco, pero perdimos la noción del tiempo y el espacio. Era como si nos hubiéramos adentrado en otra dimensión, una dimensión infernal gobernada por fuerzas oscuras.
De repente, el barco se sacudió violentamente y fuimos arrojados al suelo. Un estruendo ensordecedor resonó en nuestros oídos y supimos que habíamos chocado contra una roca oculta. El barco comenzó a hundirse rápidamente y el agua helada nos envolvió, atrapándonos en sus gélidos brazos. Nadamos desesperadamente hacia la superficie, pero la corriente nos arrastraba hacia abajo, hacia las profundidades del océano. En ese momento vi una figura oscura y aterradora emergiendo del agua, con los ojos ardientes y una sonrisa retorcida. Era el diablo en persona. Venía a reclamar nuestras almas por nuestro deseo de riquezas prohibidas. El terror nos paralizó mientras el diablo nos miraba fijamente, sus ojos penetrando nuestras almas. Nuestra ambición había sido nuestra perdición y ahora pagaríamos el precio más alto. Mientras nuestras vidas se desvanecían, el diablo del río, malévolamente disfrutando en nuestra desaparición, nuestro naufragio no solo fue físico sino espiritual. Habíamos caído en la trampa del mal y éramos presos del cruel destino. Esta es la historia del naufragio del diablo. Una advertencia para aquellos que buscan riquezas sin límites y se aventuran en aguas prohibidas y profundas. El mal esconde secretos oscuros, fuerzas más allá de nuestra comprensión, y no hay tesoro que valga la perdición de nuestras almas. Aprendí esta lección de la peor manera posible, y ahora quedo atrapado en esta dimensión infernal, condenado en vagar como un espectro maldito para toda la eternidad. El fantasma del buque abandonado. Me encontraba en medio de una tormenta marina, atrapado en un pequeño bote a la deriva, sin esperanzas de ser rescatado. Las olas embravecidas golpeaban el frágil casco y el viento aullaba como una bestia hambrienta. La oscuridad de la noche era impenetrable, solo rota por los destellos fugaces de los relámpagos que iluminaban el mar de todo su esplendor sobrecogedor. Traté de mantener la calma, pero la sensación de desesperación se apoderaba de mí mientras veía cómo mi embarcación se balanceaba peligrosamente en medio de la furia del océano. Sentía que cada minuto que pasaba se convertía en una eternidad. No tenía idea de cómo había llegado hasta esa situación desesperada, cómo había terminado solo, perdido en medio del mar y enfrentando así la gran furia de la naturaleza. Mis pensamientos fueron interrumpidos por un destello inusualmente brillante que iluminó el horizonte. Fue entonces cuando lo vi, un enorme buque abandonado emergiendo de las sombras. Parecía desolado, una sombra macabra en medio de la tormenta. Al principio creí que estaba alucinando, que la tormenta me jugaba una cruel broma, pero pronto me di cuenta de que el buque era real. La desesperación me llevó a tomar una decisión temeraria. Contra toda lógica y a pesar de que el peligro que representaba cerca de ese barco fantasma, remé hacia él con todas mis fuerzas. Mis manos temblaban en el timón mientras el viento me empujaba hacia mi destino desconocido. Finalmente, me encontré frente a la escalera de acceso del buque. Temeroso subí a bordo, pisando con cautela, porque la cubierta estaba oxidada. El aire parecía más denso y frío, y sentía como si estuviera siendo observado por una persona siniestra.
No había señales de vida en ese barco, solo un silencio sepulcral que se apoderaba de cada rincón. Exploré cada rincón oscuro del navío. Sentía un escalofrío recorrer mi espalda con cada paso que daba. Las paredes parecían susurrar antiguas historias de naufragios y tragedias. Los muebles rotos y los objetos abandonados creaban una atmósfera desolada y opresiva. En mi corazón sentía que no estaba solo en ese barco, que una presencia malévola me acechaba en las sombras. De repente, escuché un eco distante, un gemido sobrenatural que resonó en los pasillos. El sonido era desgarrador, como si fuera el lamento de almas atormentadas. Me invadió de pánico, pero me obligué a continuar mi exploración. En una de las cabinas encontré un diario abandonado en el suelo. Lo tomé con mis manos temblorosas y comencé a leerlo. Las páginas desvelaban la historia macabra de ese barco, una tripulación maldita que había naufragado en medio de la tormenta hace muchos años, y desde entonces quedaron atrapados en el buque abandonado. Eran las almas atormentadas, llenas de rabia y sed de venganza. El horror se apoderó de mí cuando comprendí que había despertado a esas almas olvidadas. Mi presencia había perturbado su descanso eterno y los había liberado de su prisión. Ahora me perseguían, sedientos de venganza por su destino trágico. El buque se convirtió en un laberinto de pesadillas. Cada sombra parecía cobrar vida. Los espectros me acechaban en cada esquina. Susurros aterradores llenaban mi mente y su presencia helaba mi sangre. Sabía que mi única esperanza era escapar de esa pesadilla, pero ese barco parecía no tener ningún fin. Sus pasillos y habitaciones me retorcían y se burlaban de mis intentos por encontrar la salida. Finalmente, exhausto y al borde de la locura, me encontré de nuevo en la cubierta. La tormenta seguía rugiendo, pero ahora parecía un eco lejano comparado con los horrores que enfrentaba dentro del buque. Sin más opción, me lancé directamente al mar, desesperado, solamente por quererme alejar de esa nave maldita. Nadé y nadé hacia la nada, con las fuerzas ya casi agotadas, hasta que fui rescatado por un barco de salvamento. Al mirar hacia atrás, vi cómo el buque abandonado desaparecía en la oscuridad, llevándose consigo las almas atormentadas. Desde entonces me persiguen el recuerdo de esa experiencia espeluznante. El fantasma del buque abandonado se ha convertido en mi peor pesadilla, y el eco de sus lamentos me persigue, incluso en mis sueños. Una advertencia a aquellos que se aventuren en los mares: nunca te acerques a un buque abandonado, pues podrías librar terrores que nunca imaginaste existían en este mundo oscuro y desconocido. Por favor, escúchenme.